Lo primero que hay que enfatizar es que de todo este conjunto de motores que hemos visto, InnoDB es la tabla más importante, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Tienen razón. Bueno, ya, empiezo de nuevo. Ahora sí. Entonces decía, vamos a hacer un estudio en este documento de las transacciones en MySQL, que ustedes después van en base a un planteamiento que voy a hacer, tienen que ejecutar. Del conjunto de tablas que habíamos visto, vamos a usar InnoDB, que es la tabla más importante ahora, ¿no? Porque como ya habíamos dicho anteriormente, provoca soporte de transacciones y algunas otras características adicionales. Que podemos recordar de las transacciones, aportan una fiabilidad superior a las bases de datos. Si disponemos de una serie de consultas SQL que deben ejecutarse en conjunto con el uso de transacciones, podemos tener la certeza de que nunca nos quedaremos a medio camino de su ejecución. Y de hecho podríamos decir que las transacciones aportan una característica de deshacer a las aplicaciones de base de datos. Para este fin, dice, las tablas de transacciones, como en el caso de InnoDB, son mucho más seguras y fáciles de recuperar si se produce algún fallo en el servidor, ya que las consultas se ejecutan o no en su totalidad. Por otra parte, las transacciones pueden hacer que las consultas tarden más tiempo en ejecutarse. Obviamente, lo que buscamos con las transacciones es lo que ustedes recuerdan de base de datos 2, las propiedades ACID, ¿no? Entonces, esas propiedades ACID son las que queremos preservar en nuestra aplicación. En este documento, entonces, vamos a resumir sobre un entorno Windows algunas características, ¿no? Entonces, entramos, este prompt de acá es que vamos a trabajar en modo consola. ¿Por qué en modo consola? Porque en modo consola es más preciso y detallado el hecho de ver los cambios y los resultados, porque usando un cliente básicamente no se ve la interacción con el proceso. Lo primero que vamos a hacer, nosotros escribimos en el prompt show variables like InnoDB con porcentaje. Ustedes saben que porcentaje significa cualquier cosa por delante en tipo cadena y por detrás también. Entonces me va a mostrar todo el conjunto de tablas InnoDB que usa MySQL, de donde el más importante es este, donde nos está diciendo que InnoDB está pues activo, por tanto puedo utilizar. Y estos otros son datos de la estructura del InnoDB mismo, ¿no? Como pueden ver, son varias donde me muestra información de los logs, etc. A ver, vamos a ver esta pequeña operación. Acá dice, en efecto, una de las principales características de las tablas de InnoDB es que pueden trabajar con transacciones o sentencias SQL que son agrupadas como una sola. Un ejemplo típico de esto es una transacción bancaria donde transferimos dinero de una cuenta a otra cuenta de dos personas distintas, ¿no? Si nos ponemos a analizar, obviamente esto implica dos transacciones, por lo menos básicamente las más importantes. La primera transacción me dice update cuentas. ¿Con qué valor voy a actualizar las cuentas? Con el campo balance, donde el balance es igual al balance que tenía menos la cantidad transferida, donde el cliente es igual a la persona 1. Inmediatamente después actualizamos la misma tabla cuentas
colocamos que balance es igual a balance más la cantidad transferida, este mismo valor, donde cliente es persona 2. Estas dos consultas sí o sí siempre tienen que terminar juntas o no puede haber una parcialidad de ejecución, porque estaríamos entrando en los problemas de actualización inconsistente que seguramente se acuerdan que ustedes han visto en base de datos 2. Si ejecutamos esta primera parte y hemos descontado una cantidad de dinero a persona 1, y entre el terminar esta operación y ejecutar la siguiente hay un corte de luz, hay un problema en el sistema, etc., entonces voy a tener problemas porque como banco estoy descontando un dinero que luego no he transferido a persona 2. Eso es complicado. Entonces, estas dos consultas es como si fueran atómicas, pero no pueden ser atómicas en sí porque son dos transacciones distintas y solo una transacción es atómica. Entonces, tenemos que hacer como que este conjunto de transacciones terminen todas correctamente o no se ejecuten. Esa es la idea de manejar las transacciones. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? En MySQL y en todos los manejadores, siempre tenemos una transacción o un comando para iniciar una transacción que se llame begin o algo similar. Entonces, en ese momento, en el begin transaction, estamos diciéndole, bueno, aquí voy a empezar un conjunto de transacciones y todo este conjunto de transacciones tienen que ejecutarse hasta llegar al éxito. Estas transacciones pueden ser del tipo actualizar, insertar o eliminar registros. Nosotros sabemos que la lectura no tiene problema porque solamente es ver. Donde vamos a tener problemas es cuando manipulo datos de la base de datos. Y la manipulación se da por estas tres posibilidades. Si se quieren que los cambios de la base de datos sean permanentes, entonces tenemos que usar lo que ustedes deben recordar, la sentencia commit. Únicamente cuando se procesa el commit, los cambios hechos por las consultas van a ser permanentes, antes nunca. Y si sucede algún problema en el proceso antes del end transacción o el fin de la transacción, sabemos que podemos usar el rollback para cancelar estos cambios. Bien, considerando que vamos a usar InnoDB, vamos a ejecutar algunas consultas acá en el documento y vamos a forzar, por si acaso, cuando creemos la tabla, vamos a poner el tipo de tabla InnoDB con la instrucción type InnoDB. Entonces acá tenemos, por ejemplo, siempre usando el prompt del MySQL, creamos la tabla InnoTest. Porque esta no es una tabla propia del Inno, es una tabla que nosotros estamos creando. Donde voy a poner un campo que va a ser un entero, es un no nulo, es una llave primaria y la tabla va a ser del tipo InnoDB. En los clientes de MySQL, yo puedo escoger en la configuración el tipo de tabla que voy a usar. Entonces acá me va a salir algo parecido a esto. Quizá lo único que va a fallar es el tiempo que va a tardar. ¿No? Aquí es 0,1 segundos. Menos de un segundo. Entonces, a continuación vamos a hacer la inserción de un valor. Ahí no test, ese valor es 1, ¿no? Luego vamos a insertar otro valor, 2 y 3. Cada uno tarda dependiendo de
del tiempo de atención que tome, si se fija, hay una pequeña variación de centésimas de segundo. Luego, en el prompt hacemos la operación select asterisco from InnoTest y vamos a ver que los tres datos que hemos insertado están guardados. Bueno, acá no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a hacer el uso de transacciones. En el anterior no hemos hecho uso de transacciones, hemos usado como operaciones sueltas, independientes. Entonces vamos a poner begin, punto y coma. Sabemos que el punto y coma, en este caso, sobre todo en consola, es como final de instrucción para el MySQL. Si no le pongo me va a salir error. Entonces aquí me sale que la consulta ha sido ejecutada, que ninguna columna se ha afectado con esto y el tiempo. Ahora vamos a insertar un nuevo valor. Valor 4. Seleccionamos asterisco from InnoTest. Entonces tenemos los 4 valores. Y en este momento ejecutamos un rollback. Entonces escribimos la función rollback y vamos a ver que en un tiempo determinado se ha ejecutado la operación. Ejecutamos select asterisco from InnoTest y vemos qué ha pasado. Hasta el 3, como no ha pasado ningún problema, ya teníamos un estado válido de la base de datos de las 3 primeras operaciones que hicimos. Cuando hemos hecho el begin transaction para insertar la operación 4, ya estamos dándole las características de que debo usar esa operación para realizar esas operaciones de transacciones y poder usar el commit y el rollback. Hemos usado el rollback y prácticamente se puede ver que se ha eliminado esa operación. Bueno, volvamos otra vez, abrimos una transacción, volvemos a insertar el valor 4, hacemos un InnoText y vemos que ahora están los 4 datos guardados. Estando en el prompt de MySQL, hago un exit. Este exit es un quebrar abruptamente o matar el proceso que ahorita estamos ejecutando. Entonces va a salir del prompt de MySQL. Recordando que hemos usado un begin. Entonces la transacción debería haber terminado en commit. No lo ha hecho, ¿no? Entonces estamos simulando como si hubiera habido algún problema de corte de luz o algo así. Entonces volvemos a entrar y conectarnos a MySQL. Entramos a MySQL y otra vez ejecutamos la consulta select asterisco from InnoTest. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el 4 ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque no hemos forzado a que haga un rollback nosotros, sino que es el mismo sistema que ha detectado que había una transacción, ha habido un corte y por tanto el servidor ha tomado la decisión de hacer un rollback. Ok, volveremos entonces. Ahora volvemos a hacer el inicio de una transacción, insertamos el valor 4, hacemos el commit, con lo cual se habría consolidado la transacción, y hacemos el exit y el MySQL nos va a decir vale. Otra vez entramos al entorno del MySQL, ejecutamos el select y podemos ver que ahora el 4 se preserva porque hemos usado el commit. Entonces, cuando ustedes realicen las aplicaciones ya en su vida profesional, en sus tesis o en sus trabajos ya que involucren aplicaciones completas, tiene que ser una regla de conducción de la parte de base de datos el usar las transacciones, ¿no? Eso es absolutamente importante. Bien, vamos a hablar de las lecturas inconsistentes. Ustedes se deben acordar, en base de datos 2 han visto la teoría de cómo se hace lecturas inconsistentes.
Entonces, por defecto, las tablas InnoDB ejecutan una lectura consistente. Esto significa que cuando una sentencia select es ejecutada, MySQL regresa los valores presentes en la base de datos hasta la transacción más reciente que ha sido completada. Y si alguna transacción está en progreso, los cambios hechos por alguna sentencia insert o update no serán reflejadas. Sin embargo, existe una excepción. Las transacciones abiertas sí pueden ver sus propios cambios. Y eso vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, hay una diferencia, quiere decir, cuando yo manipulo mis datos, puedo ver, puedo manipular, revisar, pero cuando otro proceso, otra persona que está usando otra transacción en otro sitio quiere acceder a los datos que estoy manipulando, entonces va a haber un bloqueo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, otra vez entramos al entorno de MySQL, hacemos begin, insertamos un nuevo valor, que es InnoTest, y abrimos una segunda conexión, o sea, una segunda ventanita de MySQL. Estas ventanitas de MySQL lo pueden hacer desde la aplicación cliente o directamente desde la ventana. Buscan el prompt donde dice MySQL o buscan MySQL con el buscador de MySQL y le hacen un clic y les va a abrir la ventanita. Entonces abrimos una segunda ventana y esta es una segunda ventana de MySQL. ¿Cómo podemos diferenciar? Por el número de conexión, ¿no? Acá me muestra que la conexión es 524 y abrimos una conexión y acá me muestra una conexión 525. Entonces puedo abrir varias conexiones. Entonces, en la conexión seleccionamos asterisco from InnoTest y tenemos los 4 datos que habíamos mostrado. Ahora, en este caso, en la otra conexión, en la 524, hemos hecho la inserción del valor 5. Como yo soy dueño de conexión y de esta inserción de este valor, pero todavía, como estoy manejando transacciones, no ha terminado, la otra persona que está queriendo acceder a mis datos no puede ver esos cambios que todavía yo estoy ejecutando. Pero yo sí puedo ver. Yo veo los 5 datos y la otra persona ajena ve solo los 4 datos. Entonces, después de completar la transacción con un commit en la primera conexión, podemos verificar que la segunda conexión también se hace visible el valor 5. Entonces, cuando yo he hecho el commit, entonces liberado mi proceso, se ha creado un nuevo estado de la base de datos y ese estado de la base de datos ahora puedo verlo yo y puede ver cualquier persona que está ahí trabajando. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, para transacciones concurrentes y cómo hace el control de concurrencia y el bloqueo de ciertos datos. Bueno, en el ejemplo anterior hemos usado sentencias insert, sin embargo, sucede lo mismo con update o delete. Vamos a crear una nueva tablita que se va a llamar tablas o ventas, perdón, que va a tener un ID. Esta flechita que aparece acá es como salto de línea en MySQL. Aquí van a hacer ustedes un clic, un enter, diré, y va a aparecer esto y vamos a colocar un ID es un entero no nulo, que es una llave primaria y que además es autoincrementa. Eso significa que se va a incrementar de 1 en 1 la llave primaria. Vamos a tener producto es un varchar, que es no nulo, y una cantidad que es un entero pequeño, no nulo, y que mi tipo de base de datos va a ser InnoDB. Ahora insertamos un registro a esta situación que hemos creado. Insertamos dentro de ventas el valor 0, Gansito Marinela, que va a ser el producto, y el último valor, la cantidad, va a ser 3, ¿no? Hacemos un asterisco
Y a partir de 0 ha habido un autoincrement, se ha creado el 1 y el gansito marinela hay una cantidad de 3. Ahora vamos a iniciar una transacción con un begin, como acá, y actualizamos el registro. Entonces vamos a actualizar ventas y vamos a controlar en el campo cantidad igual a 4, donde ID es igual a 1. Entonces nos ha llegado una nueva mercadería y estamos actualizando esos datos. Entonces aquí me sale que se ha afectado una columna, ¿no? Y el tiempo en el cual se ejecuta. Si hacemos un select asterisco from ventas, entonces tenemos que el gansito marinela ya hay 4 unidades. Hacemos un rollback porque recordemos que estábamos usando un begin transaction. Hacemos otra vez el select y la cantidad de 4 se ha eliminado y ha vuelto la cantidad anterior. Se ha vuelto la cantidad anterior, que es la cantidad 3. Ahora, volvemos a iniciar una transacción. Actualizamos ventas con la cantidad de 2. Supongamos que hemos vendido un gansito marinela. Entonces tenemos que disminuir a 2. Seleccionamos y efectivamente ahorita en la base de datos está 2. Hacemos un commit, con lo cual hemos establecido que ese es el estado válido de la base de datos y los cambios son permanentes. Hacemos select asterisco from ventas, verdaderamente es 2 y no importa qué hagamos, entonces esos datos ya permanentemente se han vuelto para todos los efectos un estado nuevo. Bien, un poquito en palabras les voy a explicar qué tienen que hacer. En el modo consola de MySQL, todavía la especificación las voy a hacer por escrito, ¿no? Pero un poquito adelantándoles. Lo que tienen que hacer es hacer correr exactamente todo lo que yo he hecho. Y me tienen que ir mostrando que efectivamente todo lo que esa teoría dice se va realizando en el manejador MySQL, que es del ejemplo. Luego, yo les voy a pedir que elijan cualquier otro manejador. Algunos están usando Postgres, algunos están usando y están usando MySQL, otros están usando SQL Server. Cualquiera de los otros manejadores que estén usando, y si están usando MySQL deben elegir otro, deben recrear el mismo ejercicio y hacer un informe de las diferencias y de las similitudes respecto a usar transacciones con los mismos ejemplos. Adicionalmente, me van a hacer una investigación, que también va a estar obviamente especificado, sobre los tipos de motores que maneja cada uno, ¿no? Hemos estudiado hoy día MySQL, entonces los de Postgres me dirán, bueno, en Postgres había habido uno solo o hay varios, en SQL Server había habido uno o varios, en Oracle Express había habido uno o varios, etc. Pero el detalle específico yo les voy a dar después de las clases de mañana. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, nada. No, va a ser en grupo.